es el único que me ha hecho llorar en este jacuzzi. Pero un abrazo, por favor. Yo sería tu perro. ¿Verdad? Es que me da ganas de llorar y todo, te lo juro. Es que es muy fuerte. Ser pasivos de hombres. Total. Ser pasivos de hombres. Qué bueno, otro aplauso para Y él. para él también, por favor, que hace el contenido increíble. Así que Allen King es lo que es porque ese niño sabe lo que hace. Perdona, ahí se ha seleccionado algo que te está contradiciendo y es un prejuicio. Por favor. ¿Cómo que vas a ensuciar tu vida? Desbloqueaste un prejuicio que yo tenía. Pero oye, le honra mucho que lo reconozca y Lo que, reconozco. y que lo vea, ¿no? Vamos a brindar por su madre. Ah, mamá, te amo. Es un honor ser tu hermanita y que mi hermanita me diga Hostia, tío. Es para allá que... ¡Ah! Sí. porque la parte sexual sería una gallina. Hola, gracias por la invitación. Hoy es la primera vez que un actor se mete en el lado del jacuzzi, ¿eh? Me ha convencido, ¿eh? Ay, gracias por darme este lado. Es muy caballero. Ay, gracias. Muy bien. Es que esa película es la pareja, que no quería que pero yo creo que estaba. Bueno, gracias por la invitación y me ha encantado estar aquí. Por fin estoy en este jacuzzi tan famoso. ¿Viste? Qué bien. Estaba nervioso porque se pensaba, no sé, que iba a haber pirañas debajo del jacuzzi, pero ahora no, es que no, ¿no? No, está muy bien montado, es muy profesional, así que yo encantado de estar aquí. Muy bien, bienvenido entonces. Gracias. Bueno, pues cuéntame primero, antes de empezar, ¿no? El cómo empezó todo. ¿Cómo empezó, digamos, cuando te elegiste tu nombre, Bastián Karim? ¿Por qué motivo lo elegiste Bastián y por qué motivo Karim? Oh, bueno, esa es una pregunta muy, muy bonita. La he respondido muchas veces, pero la respondería miles de veces más. Karim, mi nombre real es Sebastián, así que yo quería un nombre que me identificara mucho y que siguiera siendo muy yo, así que Bastián creo que me parece corto y contundente y sigue siendo una abreviación de mi nombre en la segunda parte. Y el Karim, pues mi hermanita se llama Karime. La tengo tatuada en mi piel, en mi bíceps, así que es un nombre árabe y significa ser lleno de luz y generosidad. Bonito. Entonces mi hermanita es como un regalo para mí porque cuando tenía 10 años era hijo único, así que me sentía súper solo y le pedí a mis padres, quiero una hermanita, pero yo quería como una muñeca. Una muñeca, ¿no? Quería una muñeca para peinarla y para hacer todo lo que yo quería hacer como de modelaje y de cosas. Entonces yo la dibujé y yo dije, mamá, quiero esto de Navidad. Mamá dice, a ver, te podemos dar un hermanito, pero yo quería solo un hijo porque si hubiese querido dos, los hubiese tenido simultáneos, porque no con 10 años de diferencia. Y yo, no, pero yo quiero una hermanita. Y se me hacía muy difícil socializar con mis primos, con mis amigos de la escuela, así que decía, quiero una hermanita y la quiero exactamente así. Mi madre dice, a ver, te vamos a dar un hermano, pero no sabemos si sea niño o niña y si sea así. Claro. Eso es más difícil. Eso es más Mi difícil. madre era como, Dios, este niño nos está pidiendo algo muy difícil. Claro. Mi hermanita es exactamente como yo la dibujé y como yo la pedí, así Qué que fuerte. tengo una conexión muy, muy grande y muy especial con mi hermanita. Qué bueno. Y creo que es todo y más de lo que yo pedí, así que... ¿Vive aquí en Barcelona? Sí, Ah, se vale. se acaban de mudar Vale. hace 4 meses
Y creo Eso no sería duro, ¿no? Realmente, si tienes tanta unión con ella y que no estuviera aquí contigo. Fue muy difícil pasar, El tiempo. estar fuera y lejos de ella en su adolescencia, en sus 15 años. Fue todo muy difícil, pero creo que esa unión familiar, soy una persona muy familiar y soy una persona que, que siento y puedo sentir el apoyo y el respaldo de mi familia en todo lo que hago. Así que mi hermanita para mí es un pilar. Mi madre también, obviamente, mi madre sabe el amor que siento por ella. Pero mi hermanita, creo que, como yo digo, somos gemelos de diferentes generaciones. Bastante la diferencia, ¿no? Sí, pero nos parecemos tanto físicamente, muchísimo, que creo que somos gemelos de diferentes generaciones. Así que tengo su nombre tatuado en mi piel y dije, pues quiero, mira, Bastian, que sigue siendo mi nombre, y Karim, que es algo que aspiro a ser, que es una persona llena de luz y generosidad, y creo que eso me identifica muchísimo. Así que Bastian Karim sigue siendo un nombre artístico y no este nombre Hollywood que todos los latinos nos ponemos como Smith o algo en inglés, como siempre algo en inglés, que no está mal y creo que es algo comercial. Este nombre se vende, es algo internacional. Pero Bastian Karim también no me parece tampoco no comercial, quiero decir que es comercial pero diferente, ¿no? Entonces, si tú escribes Bastian Karim, creo que yo voy a salir casi siempre en las búsquedas de primero. Obvio, claro, porque no hay... ese Karim viene de Karime, que es mi hermanita, así que hermanita, si estás viendo, sé que ella ve todas mis entrevistas. ¿De verdad? Bueno, pues un saludo a tu hermana, un saludo de mi parte. Y de ahí sale mi nombre, Bastian Karim. Muy bien. Muy bonito el resultado de buscar tu nombre, ¿no? El significado sobre todo. Sí, ¿no? me hacía mucha ilusión. Me hacía mucha ilusión buscar mi nombre artístico. Claro, sí, siempre he dicho que es importante, cuando alguien me dice, ay, ¿cómo puedo hacer? Lo quiero ser actor y tal, y me explica un poco lo que puede hacer. Digo, lo primero que tienes que hacer es buscarte un nombre si quieres hacerlo profesional. Y segundo, que ese nombre tenga algo que ver contigo también, ¿no? No solamente un nombre al azar. Piénsalo bien, porque es que va a estar en tu OnlyFans, en tu Twitter, en tu tal, y va a ser para siempre y para siempre. Si te va bien, luego te vas a arrepentir de no haber usado que te identifique y que lo sientas como tuyo. Claro, no lo hagas lo elijas ahora porque estamos haciendo el OnlyFans, ¿sabes? Elígelo pensadamente, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, eres un chico tímido, normalmente. Sí, creo que sí. Pero frente a la cámara te muestras muy suelto, ¿no? Mucho. Ante una entrevista, ¿qué Bastian Karim nos encontramos? O sea, normalmente soy un chico muy tímido. Tímido no me refiero en el sentido en el que le da pena hablar. Reservado, ¿no? Porque sí, introvertido tal vez, pero no soy ese que está con muchísima energía todo el tiempo, ni súper social. Soy un chico que soy muy selectivo al socializar con cualquier persona. Me gusta opinar sobre temas que sé, me gusta preguntar cuando no sé sobre algo, me gusta aprender y me gusta escuchar. Entonces, la mayoría de personas siempre están hablando y hablando y hablando. Y no dicen nada. A mí me gusta escuchar y cuando digo algo es algo contundente y preciso y con propiedad sobre el tema del que estamos tratando. Así que me considero tímido tal vez, pero introvertido y contundente al hablar. Así que así me considero yo. Y ahora... ¿Es contundente también? ¿Te refieres al suelto? Sí, ¿no? y tengo un carácter fuerte que dice lo que piensa. Y soy muy directo. O sea, es que no... Cuando hablo poco, pero cuando hablo digo lo que es, sin lo que siento. Sí. Tal vez esté equivocado, pero digo lo que siento y expreso mis sentimientos completamente. Está bien, de hecho, te vuelvo a repetir que se lo he dicho antes detrás de cámara, que hay una pregunta que le quiero hacer, en la que vi que era muy directo y en la que creo que se puede equivocar. Por favor, y quiero aprender sobre eso. Entonces, a ver, ¿qué tienen en común? No, ya son Sebastián y Bastia, te iba a decir, ¿no? Pero bueno, más o menos creo que puede ser la misma pregunta, ¿no? Ya la has respondido realmente con lo que me has dicho. Bueno, te puedo completar un poco la pregunta. ¿Sí? Bastian y Sebastián creo que tienen en común que son muy sexuales, son muy honestos y son 100% directos. Siempre con ese factor de sensualidad y de que sé los atributos que tengo, sé cómo utilizarlos y en el momento que utilizarlos. Así que, pero Sebastián a veces no quiere solo que lo reconozcan por ser un
chico bonito, guapito. Sebastián a veces quiere mostrar un poco más su El que está dentro, intelecto. el que está dentro también, Sí. ¿no? Dentro de su intelecto, dentro de su corazón, ¿no? Sí. Y Bastián sabe sus atributos físicos y sabe cuándo utilizarlos. Bueno, ¿dónde es el lugar donde no has hecho y te gustaría hacerlo? Definitivamente en un avión. En un avión. En Es un difícil, avión ¿no? o en un ascensor. Ya, yo sí lo he hecho en un ascensor. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Qué tal? Y encima se quedaban las puertas abiertas. O sea, que era ideal, porque no, de eso que sí, no Wow. se cierra la puerta. Se quedaba la puerta abierta toda la noche. Y Pues, fue muy bueno. mira, yo he actuado todas las fantasías que tú te puedas imaginar, pero por ser un chico introvertido, a veces me cuesta socializar con los chicos que me gustan. Entre más me gustan, creo que soy mucho más reservado y más introvertido. Entonces, cuando me gusta alguien, o en una disco, en un club o en algún lugar, soy como... Me intimido muchísimo. Ajá. Entonces, algo que no propicio el momento ni la situación para que se dé lo que yo quiero. ¿En qué lugar menos pensado te han reconocido? ¡Wow! Pues mira, no me lo estás preguntando, pero estoy trabajando en un documental sobre mi vida y hace 2, 3 semanas estábamos grabando por la Barceloneta, haciendo una intro de mi vida, hablando de mi vida. Y me suelen reconocer en sitios gays y en clubs gays, en discotecas, no sé qué. Pero casi nunca en la calle, o si se me quedan viendo, es como... Claro. No estás seguro, sí, sí. no estoy Claro. seguro si es porque voy mal vestido, por si tengo algo llamativo en mí, pero no necesariamente porque sea Bastián Karim. Tenemos que estar muy conscientes de eso, de que somos conocidos y populares en una industria, en un segmento de la parte mundial, así que no podemos creer que somos unas celebridades mundiales. Pero justo me estaban grabando de mi documental, yo hablando de mi vida, y se me acerca un chico en la Barcelona y me dice, hey, ¿tú eres Bastián? ¿Se grabó eso? Sí, quedó grabado en el documental, así que yo dije, wow, es lo más increíble, el mejor lugar donde menos me lo esperaba, pero donde mejor va a encajar esa pedida de autógrafo y de foto. Fue como, o sea, casi nunca me lo piden porque no soy una celebridad mundial, ni pop, ni nada. Pero que alguien en la Barceloneta me reconozca con ropa, aparte con ropa, a mí me reconoce mucho la espalda. Pero si te estaban filmando, se quedarían fijándose y ya te vieron, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú eres Bastián, cierto? Y yo, sí. Dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Me encanta tu trabajo, me encantan tus películas. Bueno. Así que en la calle, en la Barceloneta, creo que fue el lugar menos esperado, pero el más acertado en el que me pudieron pedir una foto. Así que total, qué bueno es. ¿Haces algún tipo de deporte? Sí. ¿Sí? Practico judo. ¿Judo? Sí. ¿Y esto cómo vino la afición al judo? Mira, en Colombia practiqué judo por 7 años, creo. Fui selección Colombia de judo. Bueno. En mi adolescencia, en mi niñez. Creo que vengo de una familia de genética un poco con obesidad. Así que siempre dije, no voy a ser el niño, el amigo gay y obeso y gordito. Así que no, eso no cuadra, no va muy bien. Así, y aparte era súper vanidoso, entonces dije, no puedo ser gordo y gay y no, tengo que no cuadra. Claro. Así que empecé a practicar judo también porque era un poco, no era amanerado, pero era un poco delicado en mi forma de hablar, en mi forma de comer. No me gusta ensuciarme con cosas, era como muy pendiente de mi ropa y cosas así. Así que tenía que compensar esa delicadez con un deporte un poco más rudo, un deporte más masculino, más rudo. Así que el judo fue como perfecto. Aparte, creo que practicar un deporte, cualquier deporte, te da mucha disciplina y te vuelve muy competitivo. Te vuelve perfeccionista. ¿Eres competitivo? Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Te enfada no ganar? No, aprendo del no ganar y ya sé perder, pero siempre quiero sobresalir. Okay. Claro, siempre queremos ganar, pero es normal. Pero también saber perder. Sí, también. Exacto. Y el deporte te enseña eso. Cuando no ganas, quiere decir que tienes que entrenar más para superar a
al chico que te ganó. Claro. Porque el que te ganó entrena mucho más duro que tú. Entonces, cuando y más en el deporte, porque el deporte es como algo que tienes que demostrarlo, no es como, la actuación, no que le puede gustar a uno y a otros no. Ajá, no se puede comprar nada, no hay un físico que comparar, Exacto. no hay un tamaño mejor, que comparar. Eres mejor, ya. Lo demuestras ahí peleando. ¿Hasta qué cinturón? Fui cinturón azul, me faltaron 2 para llegar al negro en Colombia. Bueno, Así que, pero aquí en España soy cinturón. Me sé defender, sé pelear, sí. Sí, qué bueno. Sí. Por eso soy como muy tranquilo porque digo, ¿qué me vas a hacer tú? Sí. Yo tengo un cuñado que es profesor de judo. Sí. Preséntamelo. Sí. No, ya no ejerce, ya de... Eso nunca me va a matar ahora, ¿cómo? Nunca se olvida, la verdad. Sí, sí sabe, pero cuando hace muchos años. Mira, nunca me habían hecho esa pregunta. El judo creo que influye muchísimo en lo que soy, porque el judo te da, cualquier deporte, como dije, da una disciplina. Sabes que tienes que cumplir con un horario, te enseña como un protocolo que tienes que hacer esto. Y si pierdes es por tu falta de entreno, porque tienes que superar a tu campeón. Claro. Y mucha disciplina en todo. Y sabes que ocupar a veces ese segundo lugar es porque te faltó esto. Y cuando te paras en el podio con la medalla de plata, miras al campeón así y dices, me faltó esto para llegar ahí. Así que al próximo campeonato, en el próximo año, te esfuerzas en sus debilidades, en sus fortalezas y sobre todo en las tuyas para ocupar ese lugar. Y no es por callarle la boca a nadie, sino por demostrarte a ti hasta dónde puedes llegar. Entonces eso creo que es una regla y un principio de mi vida, que es ser muy competitivo, pero siempre me gusta sobresalir en todo lo que hago. Entonces, o sobresalgo y soy uno de los mejores, o prefiero no hacerlo. Así que eso mismo lo hago en el porno. Lo hago y soy uno de los mejores, y si soy pasivo, soy uno de los mejores pasivos, y si no, no lo hago. Claro. No tiene sentido. En una entrevista dijiste que no te hacías actor para ser famoso. ¿No piensas que los actores en general hacemos esto un poco para alimentar nuestro ego? Ego. Creo que todos, incluso sin ser actores o sin aspirar a un cargo o actividad expuesta al público, creo que todos tenemos un ego que alimentar. Por eso, entonces, en cierto modo... Entonces, claro que tengo un ego, pero a veces ese ego no necesita popularidad. ¿Tienes prejuicios? Yo creería que todos los tenemos, incluso inconscientemente. Empiezo ya, sí. Empiezo ya a rascar lo que te estaba hablando antes. A ver, por ejemplo, tenía un prejuicio sobre esta entrevista, tengo que confesártelo. Tenía un prejuicio y tengo que ser muy honesto contigo. Pensaba que solo por estar en un jacuzzi teníamos que terminar. Pero vi tu entrevista, varias, y me parece muy profesional de la manera en que lo aborda. Este hombre es un profesional. Mira solamente cómo tiene impresas las preguntas y plastificadas. No tiene cualquiera. El preámbulo te hace sentir muy cómodo, así que yo tenía un prejuicio sobre esto, y perdóname, discúlpame por no haber asistido antes a una entrevista tuya, pero creo que sí tenemos prejuicios, aunque nos creamos muy mente abierta y muy open mind. Creo que inconscientemente creamos prejuicios sobre cosas que realmente son equívocas y son totalmente diferentes. Por ejemplo, si veo un activo y dice que es activo, pero me manda una foto de un jockstrap, tal vez se me quite un poco el morbo. Y no debería ser así, porque un jockstrap lo puede usar un activo o un pasivo. Entonces, tal vez sea un prejuicio inconsciente. Y aunque intento mejorarlo, digo, es que ya se me quitó el morbo completamente. Te entiendo lo que quieres decir, pero te vas muy encaminado a lo que te quería decir. Sí. Y ahí va la siguiente pregunta. Entonces, creo que dentro de todo, aunque seamos muy open mind y dispuestos a entender el pensamiento del otro, creo que todos tenemos prejuicios y tal vez a veces no nos damos cuenta. Total, incluso a veces cuando, a lo mejor por lo que sea, cedes, aunque tengas ese prejuicio, te sorprendes y dices, ostras, qué pena que no ¿sabes? No, sí. Y a veces como cualquier cosa, ¿no? Te sorprende y es mejor de lo que esperabas y mejor que otros que pensaban que eran los mejores. Así que sí, a veces hay que
cerrar un poco esa puerta de tumbar esa barrera que tenemos, que nosotros mismos creamos y dar oportunidades, así como nosotros también merecemos oportunidades. Es decir, yo a veces en mi vida personal quiero ser versátil, pero yo no puedo forzar a ningún chico cuando en internet me han visto como súper pasivo. Claro. Yo no puedo forzar a nadie. Pero entiendes que al final hay algún momento que te pueda gustar, sí. activo, ¿no? Y dices, claro, ahora No, me imagino, no me van a tomar en serio. Lo disfruto muchísimo cuando me dan ganas, pero tiene que ser muy especial, poca ¿no? gente Claro. quiere que yo haga de activo por la imagen que ya tienen, sí, por el prejuicio, así que yo también lo entiendo y bueno, todos los tenemos, creo. Exacto. Ahora viene lo que te... Es decir, en una de esas entrevistas yo vi que tú dijiste, nunca grabaría con alguien que es versátil o versátil activo, pero quiero activo. Eso fue en un programa de mi compañero Joel Ramírez, si te recuerdas tú de esa entrevista, en el que dices eso y yo pensé, digo, pues se está perdiendo mucho también. Yo también estoy incluido en esa de que me rechacen por ser pasivo y que un chico no quiera que yo sea activo. Yo me incluí dentro de eso. Así que... que entiendo que sea mental, que tú lo digas porque es algo mental, mental. que tú a lo mejor quieres, pero es mental. Pero lo pones como lo dijiste como muy rotundo. Sí. Yo, sin embargo, yo no haría eso, por ejemplo, aunque te entiendo lo que tú quieres decir, porque yo sé a mí, yo, por ejemplo, si hago de activo, me gusta que sea un tío masculino, pero no me importa, por ejemplo, que sea pasivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues mira. Quiero lo que sí que sigo que sea masculino o que tenga algo que me, ¿sabes? Sexy, que me guste, que me atraiga. Sí. Pero que no sea muy femenino, eso sí que no me gustaría. Sí. Pero no porque sea pasivo, no voy a decir que no, aunque yo haga de pasivo, ¿sabes? Porque a mí me gusta hacer de activo. Sí, es cierto. ¿Entiendes? Pues mira, ahí desbloqueaste un prejuicio que yo tenía y en esa entrevista lo desmiento. Muy bien, así que sí, porque yo me he sentido en ese lugar en el que me han rechazado porque me ven con una imagen de pasivo completamente, claro. Que no me da vergüenza porque eso es lo que yo vendo y esa es mi imagen. Claro. Y si tú me ves como un súper pasivo, pues ole, así es como yo quiero que tú me veas y esa es la imagen que yo estoy vendiendo. No es ni mejor ni peor. Es que somos un complemento. Claro. Eres muy hombre para aguantar a veces según que investigas. Sí, ser pasivos de hombres. Total. Ser pasivos de hombres. Pero oye, le honra mucho que lo reconozca y que lo vea, ¿no? Porque no hay mejor cosa que reconocer las cosas que uno dice. Lo reconozco y también sé que un pasivo, así como sabe recibir, creo que sabe cómo dar. Sí, es así, totalmente. Una vez cumplido tu sueño de ser actor, ¿qué otros sueños tienes? Wow, tengo muchos sueños en mi vida. A veces me asusta un poco porque tengo mucha fuerza de atracción y llevo a cabo todo lo que me propongo. Tengo 27 años, justo cumplí el viernes pasado. Felicidades. Gracias. Y... Lo llevas muy bien. Gracias. Pero no le pregunto la edad, pero... Y, wow, creo que he tenido una vida muy feliz. Por favor, esto necesita un... Por ti. Gracias. Y porque tengas muchos más éxitos. Muchas gracias a ti por invitarme aquí. Tengo muchos sueños y estudio dirección de fotografía y producción audiovisual. Antes de hacer en Colombia estudié diseño gráfico, soy diseñador gráfico, así que ya me gusta todo esto de cámaras, de luces, de locación, de ambientación, de dirección. Alguna vez, cuando ya era actor, fui a Colombia y dirigí una película con todas las instrucciones de la productora checa. Así que conseguí el fotógrafo, la locación, los actores y la dirigí. Porque ya sabía cuál era el protocolo y cuáles eran las instrucciones. Porque yo soy actor, entonces sé cómo se hace. Y cada productora tiene un estilo propio, un prototipo de chicos muy definido. ¿Te adaptaste? Sí, ¿cómo sabes? Me adapté perfectamente a lo que ellos buscaban y lo que quería. Y les di una peli que colgaron en su página, así que creo que fui director y me encantó. Qué bueno. Entonces... ahora estoy estudiando esto y me apasiona muchísimo. Ahora estoy disfrutando mucho de ser actor porque también estoy haciendo una transición, quiero hacer muchas cosas más. Hace 2 meses fui extra para una serie de Netflix también, así que... Sí, bueno, tienes un contacto bueno de Netflix, ¿eh? Sí. Te veo. Me estoy yendo más por esa rama de...
comerciales y cosas así. He hecho algunas cosas para una revista. Fui portada de una revista hace poco de Crutch, que es una revista que amo, la he comprado desde siempre y ahora yo ser la portada de esa edición fue un sueño cumplido también. Pero creo que los sueños vienen más de lo que te haga feliz. Alguna persona puede tener, su sueño puede ser exitoso en su negocio vendiendo un producto, otra persona su éxito puede ser vendiendo en la calle algo, limpiando, pero creo que el éxito es más lo que te haga feliz a ti. Así que objetivos y sueños, creo que tengo muchos, ya tengo mi familia aquí conmigo, así que será otro sueño y ya lo he cumplido, pero los sueños necesitan estar cosechando mucho para poder sembrar y ver la cosecha y ver los frutos luego más adelante, así que los sueños no son solo soñar, sino trabajar por ellos. Muy bien. Espero que la gente que nos esté viendo que es un chico muy inteligente, porque realmente uno no nos ve, no nos conoce, ¿no? Cuando está viendo una película. Sí, en una película no pueden ver mi inteligencia, ni mis sentimientos. Pueden ver lo avispado que es y lo pueden ver, ¿no? Pero claro, no se relaciona, ¿no? Con la inteligencia. Pero sí que es verdad que hoy me está enseñando muchas cosas que sabe, ¿no? Y que bueno, pues demuestra a la forma de hablar también, de que es un chico muy inteligente. Gracias. Muy bien, ya de hecho decir sembrar y luego recoger, esas cosas son como muy... Sí, mi madre me ha inculcado muchos valores y creo que... ¿Le dejas en sus cosas también? Sí, ¿no? mi familia creo que son mis fans número uno, ¿sabes? Qué bueno, eso también. Mi hermanita es como, ¿dónde son los premios? ¿Dónde hay que votar? ¿Qué categoría, hermanito? Qué bueno eso. Hice un perfil inicié con Google, inicié con Apple, inicié con no sé qué para votar 3 veces. Están súper pendientes de esto. Es tan importante eso, ¿no? Y a mi familia les llena de orgullo todo esto y son un motor muy importante para mí y una motivación increíble para yo hacer lo que hago. Así que ahora, con el apoyo de mi madre y de mi hermana, ¿qué me puede detener? Nada, creo que cuando encuentras esa aceptación en ti y en tu familia, creo que te vuelves imparable. Es que me dan ganas de llorar y todo, te lo juro. Es que es muy fuerte, te lo digo en serio, porque es que realmente es muy importante el que la familia te apoye. Sí, y mucho. que tú digas, estoy feliz. De verdad, es que es como, es que lo pongo a mis familiares que no me apoyan ni nada, claro que también, ¿no? Pero tal y como tú lo estás expresando es lo que necesitamos realmente, Sí, ¿no? es lo de que lo vean como algo natural, ¿no? Como que, y que te apoyen de esa forma. Que es tu camino, es lo que elegiste y no sabes... Hay familias que no se dan cuenta, ¿no? Hay familias que no se dan cuenta de que esa necesidad que tenemos, ¿no? Sí, y que a veces no es importante decirles que porque están en otro país, porque no consumen esta industria, pero no sabes cuando lo saben y te apoyan y quieren que seas el mejor, es como... Es un motivo más para esforzarte el 200%. Claro. Sí, estoy en el intento, estoy en el camino, todavía me falta mucho por recorrer, pero cada cosa que hago, mi madre es, hijo, ¿cómo te fue grabando para men.com? ¿Qué tal? ¿Ya lo conseguiste? Oye, coge tu copa, a ver. Y... Por favor, vamos a brindar por su madre. Mamá, te amo. Brindis por esta señora tan abierta de mente, tan open mind. Pero, mira, fui criado con muy estrictamente como... Son muchos valores. Tus valores, como tu persona, una cosa no quita la otra, y sin embargo, es que está como señora. Pensé que iba a ser muy difícil para ellos aceptarlo, pero mi madre me dice, es que sigue siendo nuestro niño y nuestro Sebas, que así me dicen en mi familia en Colombia, Sebas, sigue siendo nuestro niño, así que desde que no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo, creo que no tengo nada por qué limitarte en tus sueños. Sé muy feliz, vuela muy alto, pero no te olvides de dónde vienes, así que mamá, te amo. Muy bien, muy bonito. De verdad, pues si no se me va a poner a llorar, mejor que no. No. Pero, bueno, hago un inciso que yo no tengo madre, tengo mi familia, mis hermanos y todo, y que digas eso, que me emociono por eso, ¿sabes? Porque sé lo que es. O sea, la necesidad que tiene uno de tener una madre, la gente que tiene madre no se da cuenta de eso. ¿Sabes? No se suele dar cuenta. Y el que tú te des cuenta y le des tanto valor y encima te haga todo eso, o sea, para mí, ¿sabes? Me llena como de algo bonito, ¿sabes? Es como, guau. Y en esta industria que puede ser... Porque lo valores. Que puede ser para nosotros
o la gente que lo ve desde el exterior, pues nuestras redes sociales pueden ver viajes, lujos, lujuria, placeres, lugares increíbles, chicos súper guapos, como que, wow, qué increíble que te paguen por solo tener diversión con chicos guapísimos, pero no ven todo lo que hay detrás de esto. Claro. Hay mucho detrás de esto que es lidiar con un estigma social que, aunque estemos en Barcelona, uno de los lugares donde se hace más en el mundo, todavía sea un estigma y un tabú y un tema del que si eres actor te miran diferente. Qué pensado tienes todo, ¿no? Que estás muy seguro de lo que como hablas, ¿no? Muy bien. Porque me apasiona lo que hago. Me parece muy bien. Así que lo hago con mucho orgullo y creo que nosotros todos debemos sentirnos orgullosos Totalmente, de nuestra profesión. Obvio. Tenemos que saber editar, tenemos que saber poner unas luces, tenemos que saber poner el audio, cuál es mejor el audio, tenemos que saber, o sea, somos MacGyver. ¿Y quién es el siguiente? O sea, somos directores de nuestra propia empresa. Producción, todo. La gente dirección artística, fotografía, montaje, edición. Bueno, es que yo creo que somos unos hachas. La gente piensa que solo es poner una cámara y ya está. Si no planeas ser una superestrella actor, mejor no lo hagas porque vas a ensuciar toda tu vida con esos 3 vídeos. Pero no, ojo, perdona. Ahí estás diciendo algo que te está contradiciendo y es un prejuicio. Por favor. ¿Cómo que vas a ensuciar tu vida? No tienes por qué... Porque luego se quieren dedicar a otra cosa. Pero eso no es ensuciar. Te va a condicionar a que no encuentres otros trabajos. Pero no utilices la palabra ensuciar porque tú mismo te estás echando tierra encima. Es cierto, me corrijo. Te va a condicionar. Pero Vale. si decir ensuciar es queda como que estamos en algo sucio y realmente tenemos que dar un poco que no es algo sucio, es algo normal. Es cierto, ¿sabes? No es ensuciar, es condicionar. Gracias por corregirme. Es cierto, sí, eso. Entonces, a veces yo me indigno y digo, entonces, ¿para qué lo haces? Si yo me lo tomo tan en serio, para mí es mi vida y mi profesión. Y es cierto, para mí no es ensuciar. No es ensuciar, no es ensuciar para nada. Bueno. Entonces, si no estás dispuesto a enfrentar todo lo que esto conlleva, entonces no lo hagas, por favor, que hay personas que nos esforzamos muchísimo y enfrentamos ya el estigma social, nuestro propio estigma, que superamos nuestras propias barreras de hacer algo que muy pocos son capaces de hacer. Ahora, que no venga alguien solo porque quiere un poco de dinero extra a hacerlo y pensar que puede llevarse todos los beneficios sin tener ningún sacrificio. Entonces, eso es lo que me indigna un poco a veces. Pero es cierto, no es ensuciar, es limitar. Aunque hay gente que también te digo una cosa, hay gente que también hace vídeos como rosquillas, me digo yo. Yo lo que a veces hago una rosquilla, pero también me gusta mucho hacer una edición que sea buena, ¿no? Hacer como una historia, porque lo que te he dicho antes, yo soy de interpretación y porque me gusta mucho el cine. Bueno, sí. Ahí tengo mi biblioteca, ¿no? Cuando te conocí me dijeron eso, incluso. ¿Puedo contar cómo te conocí? Sí, claro. Pues cuando lo conocí, yo estaba con Allen King y fuimos a un bar a grabar OnlyFans con muchos actores y estábamos en una escena y él estaba esperando, así que la escena fluyó mucho y él se metió sin estar en el guión o en lo que teníamos planeado y él se metió. Recuerdo eso y así te conocí. Sí, mucho gusto. ¿Has pensado en dejarte pelo facial? Me gustaría, pero no me sale. Vale, yo sabía que te iba a decir esta respuesta porque un ex que yo tengo que era de Ecuador no le salía ni en las piernas. No me sale. O sea, incluso cuando me lo dejo me sale muy poco. ¿Y un implante? Perdería la esencia de Bastian. Y me he dado cuenta que en esta industria, entre más joven te mantengas, más vigente estás. Entonces, creo que, claro, en algún momento supuse que me saldría barba, pero tengo 27, no me ha salido, solo me sale un poco. Un pelo. ¿Te imaginas? Sale un pelo solo. No. Y el año pasado tenía 26 y gané mejor Twink. Imagínate. Así que, y Twink significa chico sin pelo, natural, no afeitado, sino natural, sin pelo. Y yo soy. Entonces, ¿estás nominado este año a Mejor Twin? No. Pues es un poco raro, ¿no? Porque sí, pero un año fuiste el mejor y este año ni siquiera te nominan. Pero no, mejor, raro. Mejor porque creo que lo merece otro ya. Ya, pero bueno. Porque... Está bien. Pero es que no me crece pelo en ninguna parte de ninguna. O sea, incluso el vello púbico es como... Tengo que esperar mucho para que me crezca mucho, así que soy de muy poco vello y facial mucho menos. O sea, aunque quisiera, no. Y implante... estoy más
Ya es demasiado, es demasiado un poco como para que, ¿no? Me gusta un poco cuando mis amigos se hacen, estoy a favor, súper a favor de retocarte lo que quieras y Claro. si hay algo para mejorar tu aspecto y te lo haces y tienes la capacidad de hacerlo, estoy muy a favor de esto, pero a mí me gusta un poco vender esa naturalidad mía, puedes ver que no tengo como un abdomen súper definido, tengo una cara normal, no tengo ninguna cirugía, así que Bueno, eres joven todavía, me ¿no? gusta vender todavía un poco eso Claro. y cuando tenga que hacerlo me lo haré sin duda. Claro. Porque Yo tampoco tengo ninguna, ¿eh? Todavía. Muy bien, no, en serio. Si hay algún sponsor, Se tal. ve muy bien. Así que no, todavía no. Creo que el vello facial o lo que sea, creo que me sobra en este momento. No, no lo necesito No todavía. necesitas. ¿Crees que hay fecha de caducidad? Creo que sí. Creo que puede ser un actor que tenga un pico muy alto y mantenerte un tiempo. Y puede que la gente recuerde mucho tu nombre por muchos años, pero físicamente el tiempo y la edad nos va pasando factura a todos. Entonces va a ser muy difícil mantenerte físicamente como los productores quieren, aunque todavía tengas el nombre vigente. Entonces no te vas a ver igual ahora que 10 años atrás. Ya Pero hay pasaron público para todos los gustos. Sí, hay público para todos los gustos, pero ese público va a querer muchos van a querer ese chico que vieron hace 10 años, Y no puede ser que tengas otro nuevo público. posiblemente, así, yo no lo he vivido y no conozco a alguien que lo haya hecho. Si llegas al nivel de Rock of Steel, pues puedes hacer eso, pero todo va a pasar. Todos tenemos un ciclo y una fecha de caducidad. Aparte, no solo eso, van llegando nuevos chicos con más energía. Pero entonces, déjame te hago un inciso ahí. Llega un chico con más energía. Tú has estado ahí para ese público, pero quizás es que hay público que no quiere ver a jovencitos. Están esperando que tú madures para ser seguidor tuyo. ¿No lo crees? Pero es que si se Yo suscribiera... sinceramente, yo tampoco soy muy de Twinks, muy Twinks. Sí. Hay Twinks, no digo que no haya Twinks que me gusten, obviamente sí, los hay. Muchos hay Twinks que me gustan, pero por norma general no soy muy de Twinks, ¿sabes qué quiero decir? Entonces... vas a estar, no, tal vez no para el mismo público, porque el mismo público que se suscribió era porque tú eras Twink y les gustabas así. Claro. Y no, tal vez te sigan y son tus seguidores más fieles del mundo y Claro, debes estar agradecido por claro. tenerlos. Para nosotros como creadores de contenido es súper importante sus visualizaciones, sus comentarios, así que gracias por siempre estar ahí todos. Qué bueno, otro aplauso para Y eso. para él también, por favor, que hace un contenido increíble. Qué bien sabéis de quedar, oye. ¿Sabes qué? Una cosa, que voy a utilizar esta entrevista para la apertura de la 5ª temporada. Muchas gracias. Y yo me estoy sintiendo muy a gusto, así que me estoy abriendo mucho. Claro, se nota también, entonces está influyendo todo muy bien. También es verdad que la gente cuando le hago entrevista, le pregunto qué quiere beber, me suele decir agua, por el tema de, oh, yo soy perfecto, que no sé qué momento. Y a veces pienso, relájate, tómate una copa, tómate ¿no? Lo que quieras, claro. Digo, que como, no te hacen una entrevista siempre. Claro, no nos permitimos ser incorrectos, ¿no? O hacer cosas que vale, sí, el alcohol es malo, vale, no va bien, se me va a ocultar un poquito el músculo. Bueno, ¿y qué? No pasa nada, ¿no? Pero mira cómo la entrevista va a salir, ¿no? Somos humanos. Claro, Es así. Se trata, somos humanos. Cuando sales de viaje a otro país, ¿qué es lo que no puedes olvidarte de llevar? Mi manguera para la lavativa. Manguera para la lavativa y mi neceser. O sea, mi neceser es como todo para mí. Kit, ¿no? Sí, mi kit, donde tengo... Te voy a contar algo. Alguna vez una nueva marca que estaba vendiendo como ropa interior y algo así gay, pues tenían un modelo que los jockstrap le quedaban fatal. Así que yo me compré unos jockstrap de esa marca, hablé con el contacto, como con
contacta con nosotros, no sé qué, contacta y dije, hola, mira qué bien me quedan tus jockstrap. Y me ha contratado como su modelo. Oh, qué bueno. Mira eso cómo me queda a mí, claro, yo Claro. con su suspensorio así, increíble. Y le dije, sí me queda a mí. Me dijo, wow, pues te queremos a ti de modelo. Y Claro. fui el modelo de su colección. A ver, si quieres podría mostrarte un poco para tu parte privada. Wow. Si quieres. ¿Quieres que lo haga? Claro. Claro. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Eres un showman total, ¿eh? Necesito ¿Quién iba a hacer decirlo? mi Lo tímido que negocio. eres. Tímido pero inteligente. Muy Esa es bien, muy bonita la bien. inteligencia. Claro que sí. ¿Cómo sería un weekend perfecto para Bastián Karim? Wow. Empezaría el viernes, de jueves a viernes durmiendo muy bien, durmiendo hasta tarde. O sea, despertar el viernes a las 12 del mediodía y así despertaría con mucha energía. Duermo mucho, así que empezaría increíble. Con una clase de judo intensa de 1 hora, haciendo un combate muy intenso. Que ¿Haces me judo en deja- Barcelona? Sí, ¿Sí? sí, sí, Ah, sí. bueno. Practico judo. Pensaba que no habías dejado. No, practico judo aquí en Barcelona. Así que un combate me dejaría así como, wow, competitivo, como lo di todo, aunque haya caído y aunque me hayan Claro. ganado, pero... Mejor todavía, porque ¡guau! quieres superar Qué bueno, todavía más. sí. Luego ir a ver a mi hermana y a mi familia y a mi madre, comer con ellas, y en la noche ir a un karaoke. Mi hermana y mi madre son cantantes, ¿Ah, sí? así que sí, así que ir a un karaoke en la noche y luego ir de copas con ellas y con mis amigos. Mi madre y mi hermana es que son como dos amigas con las que puedo... Qué bueno. Voy a bares gays con ellas, o sea, son como amigas Qué bueno. de hacer planes. Ajá. Yo estoy Wow. con ellas y yo me Eso es olvido. fantástico, Sí. ¿no? Mi madre es súper joven y mi hermanita es muy madura para su edad, así que es como el complemento perfecto. Luego ir de copas, el sábado decirle a mi madre y a mi hermana que se vayan a su casa, que ya estoy cansado y estoy ya Me encanta eso. Ya me muy bien, son fantástica amiga mía, pero ya, stop. Oye, ya, la ir a dormir. próxima semana. Me ha encantado eso, vaya. Abrir el Grindr a las 5 de la Claro, me tarde. toca ya la parte hot, la parte que es para los que se unan a este canal. Y ver qué surge. Ver qué surge. No soy mucho de entrar chicos desconocidos a mi casa, así que prefiero empezarlo como con algún conocido en casa, Ajá. ver qué surge, invitar a un par más, así ser 4, quedaría perfecto un chill en casa Ajá. y hasta el otro día, hasta el domingo. Luego el domingo parar ya como a mediodía y descansar todo el mediodía para el lunes empezar perfectamente en las cosas que tengo que hacer. Eso sería un fin de semana perfecto para Bastián Karim. Así que familia, pero un poco de demonio. Muy bien, muy buen fin de semana, ¿no? Sí. ¿Qué es lo peor que te se da por mucho que lo intentes? Socializar. Socializar. Sí, hacer nuevos amigos. Creo que soy pésimo haciendo nuevos amigos porque tengo una personalidad muy introvertida, entonces no soy, a ver, sí soy un poco tímido, pero cuando tengo que hablar lo hago sin problema. Totalmente, sí. Así que, como puedes ver, Totalmente. lo hago sin problema, pero Tiene que estar a gusto yo también, tomar ¿no? la iniciativa, ir, hablar, decir hola y que me respondan como súper monosílabos, como bien. Claro, te quedas No cortado. sé qué más decir, puedo tomar la iniciativa, pero no sé qué más hacer, así que socializar o ligar se me da fatal, la verdad. Sí. Fíjate, ¿ves? O sea, porque hablas y sin embargo también, o sea, es actor, ¿no? Entonces, que a la vez eso es diferente. Es que eso no Pero lo puedo pasa actuar. mucho, pasa mucho eso eso no lo también. puedo actuar. Porque quiero que conozcan el Sebastián real, no el actor. Y ese Sebastián es un poco más introvertido y ese Sebastián se intimida y ese Sebastián tiene sentimientos y ese Sebastián es un poco tímido al hablarte de ciertos temas y me pongo nervioso y me pongo tembloroso al hablar. Así que creo que eso es algo que no se me da muy bien, lo ligar y socializar.
Si tuvieras que reencarnarte en un animal, ¿cuál serías? Wow. Pues nosotros, como seres humanos, como somos sapiens, así que somos del reino animal. Así que yo reencarnaría otra vez en un ser humano, porque somos la especie que domina Bueno, el reino. ¿Me quieres decir en un animal? en un animal. Un animal. Somos humanos nosotros. Vale. En un animal, creo que en un perro, porque creo que un perro recibe todo el afecto de una persona y creo que se vuelve parte de la familia, y lo he comprobado porque mi hermanita tiene un perrito en Colombia y lo quiere como si fuera de su familia. Yo tengo un esposo que es demasiado inexpresivo, y en Colombia también tenía un perro y lo ha traído desde Colombia a Barcelona, y si él siente algo por él, significa que un perro significa mucho para ti, porque él casi no siente nada por nadie, entonces creo que Claro. lo quiere mucho más que a nadie, así que en un perro, porque creo que se vuelve parte de tu familia, Total. recibe todo el afecto que quieres, que necesitas. Aparte creo que es curativo y sana a las personas Total. con su afecto y con su euforia cuando te ve. Así que creo que sería un perro. Si quisiera por la parte sexual sería una gallina. Para estar suelta como las gallinas. Brincar de gallo en gallo. Bueno, solo hay un gallo, ¿eh? Igual te aburres. Bueno, La gallina te aburres un poco. igual sería una... ¿No serías una cabra? Igual sería una... Una cabra, pienso, ¿no? Pero La bueno. cabra siempre tira al monte. Pero bueno, no, creo que sería un perrito que recibiría amor. Así A que mí es lo que me llena ahora mismo. yo sería tu perro. Total. Qué bueno. ¿Qué regalo que te haya hecho un fan nunca olvidarás? ¿Nunca? Nunca vas a olvidar. Ostras, te Wow, hace regalo, ¿no? sí. Alguno que te haya Pues impactado. mira, una ilustración muy bonita, que es como una sirena. Y siempre por mi cintura y mi silueta, porque tengo como una genética muy latino, pero tengo piel blanca, entonces soy muy voluptuoso atrás y tengo culo de negra. Entonces un fan me ilustró como un sireno. Ajá. Y eso me pareció súper lindo. Así que ese es uno de los mejores regalos que me ha hecho un fan, que es una ilustración mía en una sirena. Tal vez se la envíe para que la pongas en este momento. Exacto, muy bien, muy bien. Qué bueno, Esa pues nada, ilustración gracias al fan. muy linda. También. Y aparte, mis fans, creo que... No le digo mis fans porque creo, eso me suena a una celebridad así como increíble. Tus seguidores, Sí, ¿no? mis seguidores. Creo que son muy leales y muy lindos conmigo, que todo el tiempo me están enviando mensajes bonitos, como Basti, Claro. me encanta tu trabajo, me encanta así, eres mi favorito. Y eso es muy reconfortante para mí. Claro. Y cuando yo me considero un chico muy normal, como que puedo salir a saunas, a lugares, a bares y todo, y a veces se me olvida que, wow, es que soy una fantasía para muchas personas. Claro. Y a veces eso me causa mucha ansiedad de no cumplir esas expectativas, pero soy un chico normal que le gusta un sauna, que le gusta un club, que le gusta una discoteca. Pero esos regalos y esos comentarios de verdad que me llenan mucho de todos ustedes, así que gracias por siempre estar ahí y porque son, creo que lo que más me reconforta en todo esto, y por ustedes soy actor. Cuando veo un like, ese like significa mucho para mí, así que gracias por estar siempre ahí. Los amo a todos. Y si fueras una canción, ¿qué canción serías? Wow. Yo creo que Seven Rings de Ariana Grande, que se llama, bueno, su estribillo es I want it, I got it. I got it, I want it, I got it, I want it. Lo que quiero lo tengo, pero no es porque se me dé tan fácil, sino porque lucho por ello. Entonces, lo que quiero lo tengo. Y lo puedo... No te lo han regalado, ¿no? No me lo Has han luchado por regalado. ello. Alguna vez alguien me dijo, como que estábamos hablando, habíamos quedado, una quedada normal, y me dice, bueno, tú estás ahí porque has tenido suerte. Y yo,
No sabes lo que me ofendió, suerte en mi vida cuando vengo desde Colombia, nadie sabe todo lo que es ser un inmigrante, pasó, ¿no? lo que he pasado, puertas. he sido deportado, he sido muchas cosas aquí, entonces que me digan, me han dicho no muchas veces, me han dicho no porque te ves muy joven, no porque no te ves como el típico latino moreno tatuado, grandote, me han dicho no, por eso me tuve que ir a Praga para probar nuevos horizontes, nuevas cosas. Y siendo latino y no poder encajar en ese prototipo latino de ser un moreno agraciado, grande, fuerte, sino ser un chico blanco, delgado, un poco delicado. Tuve no por eso. Entonces, lo que he tenido es porque me lo he luchado mucho. Y que alguien me diga que he tenido siempre hay suerte. un factor suerte. Siempre hay un factor suerte. Yo pienso que siempre tiene que haber un factor suerte de que esté alguien que ahí y tal. Sí, tal vez. Pero no todo es suerte. Si te mantienes ahí, no todo es suerte. Es también constancia. Al lugar indicado, en el momento indicado. Entonces, ahí viene un factor suerte. Sí. Pero mantenerte y llegar más arriba, eso fue suerte. Pero llegar, pam, y llegar y estar y reconocerte, eso ya no es suerte. Eso ya es porque tú lo vales. Sí. Claro. Entonces, y no te estés desanimado. Creo que esa canción, respondiendo a tu pregunta, creo que me siento muy identificado con ella, aunque es un poco así de mariqueo de I want it, I got it, pero me identifica mucho. Suena un montón, I got it, ¿no ves? Y toda la va. I want it, I got it, I want it. You like my hair, gee thanks, just buy it. Me parece esto, Entonces, me gusta mucho porque ella dice que lo que quiere es porque ya lo compró, o lo alquiló, o lo rentó, lo intercambió, o lo hizo lo que sea, pero lo tuvo y ya está. Y a ti no te importa de qué manera yo lo conseguí. Así que pero estoy aquí, ¿no? Aquí estoy. Claro. Entonces esa canción me identifica mucho. Aparte, creo que es una artista que me encanta, que es Ariana Grande, y me identifico mucho con sus canciones, con su ritmo un poco Disney, medio tierno, medio pop. Y es muy amiga de Madonna, de la que me gusta a mí. Sí, pues genial. Entonces tú y yo somos muy amigos. Llevan buen rollo. Entonces tú y yo somos muy amigos. A big round of applause for tonight's unapologetic bitch, the one and only Ariana Grande. ¿Cuál es el piropo que más te dicen? Yo ya lo sé, pero bueno. Vamos a ver si me equivoco. Sí, bueno. Pero si te respondo algo, el piropo más lindo. ¿Qué más te gusta? Exactamente, sí. ¿Qué más te gusta? Ese es otro, ¿verdad? Eres mi niño de oro. Wow, ese piropo me llegó al alma y al corazón, y me lo dijo alguien que en Praga es como mi papá y me ayudó en momentos que lo necesité. Y me dijo, pero eres un niño de oro, vales muchísimo. Me dijo, eres un niño de oro, vales mucho. Y me dijo, yo a tu edad era igual de deseado y igual de todo, pero solo mira a tu alrededor y date cuenta de lo importante y las personas importantes para ti, tu familia, quienes van a estar, quienes se acercan por lo que tú eres ahora, quienes se acercarán lo que tú serás. Así que siempre recuerda quiénes son tus amigos desde el principio. Entonces que ese piropo y esa frase de ser tu niño de oro. Y hoy, justamente, eso lo tengo que decir porque es lo más lindo que me han dicho en toda mi vida. ¿De verdad? Sí, hoy, justamente. Qué bueno. Hoy tuve una discusión con uno de mis mejores amigos y tuve que llamar a mi hermanita que vive en Mataró, como a 30 minutos de aquí. Me dije, ven a mi casa que quiero estar contigo. Mi hermanita me llena. Es una niña que parece una adulta. Y ella me dijo, hermanito, quiero decirte algo antes de que se me olvide. Y me dice, hablando con mis primas y mis tías allí en casa, estaban hablando y estaban un poco borrachas y dicen que tú eres una de las personas más increíbles que ellas tienen en su vida, porque siempre les das buena energía y buena vibra y todo lo vuelves positivo y les sacas sonrisas. Y yo me puse a analizar, me puse a ver tu Instagram y los comentarios bonitos que tienes, y yo ser una persona que tú admiras
y que tantas personas te admiren a ti, para mí es algo, es un honor ser tu hermanita. Y que mi hermanita me diga Hostia, tío. No para ya, que... ¡Ah! Tío, que... Me estoy eh, emocionando un montón y estoy puse- intentando parar, pero me puse joder, a qué llorar. bonito, tío. me puse a llorar y por eso vine tan animado a esa entrevista y le dije, vuelvo en unos minutos, voy a tardar un poco allí, pero es lo más lindo que me han dicho en mi vida. Pues yo te voy a decir otra cosa, eres el único que me ha hecho llorar en este jacuzzi. Pues dame un abrazo, por favor. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Muy bonito de la familia, chapó. Y chapó por ti, evidentemente. Me siento muy porque eso afortunado. haces reacción en ellos, ¿no? Para que te digan Sí, eso. me siento muy afortunado de tener la familia que tengo y de tener la bueno. relación que tengo con ellos. De verdad, no sabes cuánto puede influir la relación que tengas con tu familia a lo que te dedicas, porque teniendo ese apoyo incondicional es el apoyo más grande que puedas tener de alguien, Total. de tu familia. Así que incluye a tu familia en todo lo que hagas y siempre saldrás triunfante en todo lo que hagas, lo que te dediques. Totalmente. Joder. No me esperaba esto para nada, ¿eh? Qué fuerte, qué entrevista más buena. Me gusta mucho. ¿Qué comida es la que mejor te sale? Oh, la pasta. La pasta le sale bien a los que no saben cocinar, ¿eh? Esa es la comida que le sale bien a los que no saben cocinar, efectivamente. Pero te sale muy buena, ¿verdad? Me sale muy buena porque me especializo en eso. Es como que me especializo. Pues igual. Me invito a comer a mi hermana, a mi madre. Digo, tengo comida que hacer. Ya sabemos, pasta. Pero queda muy buena porque Claro. Tanto que lo haces, intento al final. combinarla con varias cosas, con tocineta, con queso, Claro. con de todo. Así que me especializo en pasta. Muy Y bien. sobre todo en pene. La pena que más te gusta, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, de quién eres fan? ¿Eres fan de alguien? Sí. Creo que tengo muchas personas a las que sigo y a las que admiro. Paddy O'Brien creo que es un actor, un clásico que para mí es un actor increíble. Mi primera película gay que vi en mi vida cuando era adolescente creo que fue con Paddy O'Brien y Topper DiMaggio y yo dije, Ajá. o sea, debe ser increíble que te paguen, que ese sea tu trabajo, o sea, que te paguen por hacer eso. O sea, ese es el trabajo de esos chicos, de esos actores. Yo quiero ser eso. Él fue mi inspiración. Tengo un amigo que es como mi madre y él me decía, él también admira a Paddy O'Brien. Ajá. Él me decía, mira, hasta que tú no hagas una película con Paddy O'Brien, tú no eres un actor. Y yo me quedé como, wow, qué fuerte que sonó eso. Que se todo Pero, así, ¿no? pero al mismo le pregunté por qué me dices eso y me dice, porque te quiero retar a que seas uno de los mejores, quiero que ese sea tu objetivo. Ahí en men.com o en otras, me mencionó otras páginas, ahí están solo los mejores. Así que cuando tú estés a ese nivel, tú te puedes consagrar como un actor verídico y confirmado. Y yo, pero hay muchos actores que no han grabado con estos chicos y son muy buenos. Bueno, claro. Me dice, pues para mí no. Bueno. Claro, mi amigo es así con una persona. Es una opinión, fuerte, ya está, es una ¿no? opinión. Ah. Pero era mi opinión y era mi amigo más cercano. Entonces, cuando hice mi debut para men.com, le dije, mira, lo logré. Ahora Me sé, dice, ¿no? me Ahora dice, sí. hija, estoy orgulloso de ti, lo lograste. Cuando él vea esto, quiero que sepa que se lo dedico a él y llegué hasta ahí para ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Aplauso para ¿Y has grabado con Paddy O'Brien? No, pero estamos en contacto para grabar, pero ya estoy en el staff de men.com y ya Y ahí estoy en va su a página, surgir, ¿no? Así que ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? He hablado con él, Solo. pero y hemos hablado para quedar y para ir yo a su lugar o él venir al mío. Vamos a grabar. ¿Vive aquí en seguro. Barcelona? No, vive en Londres. Ah, bueno. Oye, si viene a Barcelona, que sepa que está invitado también allá. Pues sí, porque mucha gente me ha hablado de él. Por favor, es Así un que- ícono y es alguien de la industria que tiene Bueno, aparte sé siempre- quién es, ¿no? Pero quiero decir que mucha gente me ha hablado como que quiere hablar con él, o la mejor experiencia ha sido con... Oye, tienes que estar aquí, evidentemente. ¿Con qué o a quién le tienes un amor-odio?
Un amor-odio. amor-odio. Wow, creo que eso lo tengo súper claro. Sí. Nunca me lo habían preguntado, pero ahora que me lo preguntas, creo que lo tengo muy claro. Un amor-odio. Y es tu última respuesta, ¿eh? Eso de la mierda. Wow. Creo que a Allen King. Porque creo que cuando fuimos amigos fue una amistad increíble. O sea, fue un chico que me enseñó muchísimas cosas y se lo agradezco de todo corazón. Es un chico que sabe lo que quiere y a dónde va y tiene su opinión y defiende su posición a muerte. Y eso es algo admirable en una persona hoy en día que defienda su posición con sus argumentos, aunque se ha equivocado en ocasiones, pero Claro, lo todos nos defiende. equivocamos, claro. Sí, y eso es algo admirable de él, una personalidad muy fuerte y muy marcada que nadie lo amas o lo odias. Yo lo amé mucho y Eso pasa también con mucha gente grande. O sea, yo vuelvo otra vez a nombrar porque Madonna la nombro mucho. Madonna es un personaje, un artista, no ahora porque no está tan en el candelero, pero en su época o la odiabas o la amabas. Y era así. Y son los que llegan ahí. Y ella lo decía siempre, que hablen de ti, Exacto. hablen bien o hablen mal. Eso siempre lo decía ella. Y es así. entonces creo que Allen King lo amas o lo odias. Yo lo amé. Fue mi mejor amigo y estuvo conmigo en los mejores y peores momentos en los que yo necesité. Aprendí muchísimo de él, me enseñó muchas cosas sobre OnlyFans, sobre el porno. Creo que vivimos un proceso parecido en cómo llegamos a donde estábamos los dos. Él estaba en un nivel mucho más alto, evidentemente, pero creo que es un chico que está dispuesto a ayudar a todo el que lo necesite y si puede, siempre lo va a hacer. Así que ese amor va para él. Y en parte de odio es como que tenemos personalidades diferentes y a veces las historias tienen que terminar y las historias deben tener un principio y un final. O puede ser un respiro también puede ser, ¿no? Sí, puede ser un respiro y la nuestra tuvo un corte por ahora, ¿no? Un Kit Kat, ¿no? ¿Cómo se dice? En la que tuvimos una diferencia, espero algún día se resuelva, pero es la parte que no te gusta de él, ¿no? Digamos. Sí, y tal vez que a él no le gusta de mí. Exactamente. Exacto. Claro. Entonces es recíproco, él tiene una personalidad muy fuerte, siendo muy extrovertido. Yo tengo un carácter muy fuerte siendo muy introvertido, entonces llegó el momento en el que chocamos con diferencias de opiniones y de cosas que no estábamos de acuerdo y hubo un gran problema en el que hizo que nuestra amistad se separara, pero creo que siempre recuerdo las cosas buenas de él y fue un excelente amigo mientras estuvo conmigo, así que Allen King es lo que es porque ese niño sabe lo que hace en su carrera y es Allen King porque es Allen King. Así no por suerte, ¿no? Sino porque no es ha luchado por ello. Él lo ha luchado y se merece todo lo bueno que le pase y yo le deseo de todo corazón todo lo bueno que le vaya a pasar de ahora en Pues adelante. eso dice mucho de ti y también que hables bien de Allen King y también un aplauso para los dos porque está bien que eso, bueno, que aunque una amistad se separe, se hable bien de esa amistad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es bueno también. Porque a veces uno se separa porque, es lo que te digo, necesita un respiro. Sí. Pero por eso, porque son diferentes formas de ser, ¿no? Pero está bien que no se hable mal, porque eso es peor, porque es peor para él, para ti, para los dos sería malo, ¿no? Está bien que se hable bien, porque es un recuerdo, porque si no, dices, ¿por qué eres amigo de él? Si tan mal te parecía. Exacto, ¿no? si estuvimos juntos porque entonces estaba con él. Exacto. Entonces está bien que hables bien, porque eso te da a ti, ¿sabes? Tenemos muchas cosas en común en nuestro proceso, en cómo vemos nuestra profesión, cómo nos proyectamos a futuro, cómo vemos a los otros chicos, cómo vemos nuestras oportunidades, cómo las aprovechamos. Entonces creo que él influyó mucho y me dio muchos contactos también, así que Allen King creo que siempre va a ser un referente en el porno gay aquí en España y en el mundo entero, y eso es admirable porque todavía sigue vigente por bien o por mal. Él va a estar en boca de la gente, así que eso no se consigue fácil y él lo ha conseguido, así que es admirable. Ok, pues bueno, pues ya está, hemos terminado las preguntas. Es decirte que bueno, que creo que es una de las mejores entrevistas que he hecho. Muchas gracias. La verdad. Gracias. Seguramente es la más larga, eso está claro, porque llevamos aquí rato y no se me ha hecho para nada pesada. Pues así que un aplauso para ti, que tengas muchos éxitos, que si estos Grammys te los llevas como si no, tienes que estar orgulloso de tu buen hacer.
Y bueno, que sepas que el 23 de abril habéis preparado contigo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y yo feliz de estar aquí. Esperamos no haber venido antes, pero bueno, el momento siempre bueno, es oye, perfecto. eso también y hoy ha estoy sido el aquí. momento perfecto. Así que, bueno, aquí estamos. Espero les guste la entrevista. He sido completamente honesto y sincero con lo que soy. Y este es Sebastián y también Bastián Karim. Muy bien. Espero que disfruten la entrevista. Hasta el próximo domingo. Nos vemos en el Sushi.